Todo era apacible. No recuerdo si en realidad esa oscuridad apareció para condenarlos o para darnos una lección. Todo era tranquilo. Algo que cualquiera desearía siendo una niña como lo fui yo. ¿Qué tiene de malo ser distinta? ¿Qué era lo raro que había en mí para recibir semejante castigo? La pena se transforma en miedo, y cuando el miedo deja de estar en todo momento contigo, se va transformando en un odio incontrolable. Nunca lo deseé, sin embargo, estoy aquí, sentada en la nada, recordando con nostalgia esos días soleados de Isla Magdalena. Al mismo tiempo en que recuerdo las jornadas nubosas llenas de una niebla extraña. En mi casa, o en la casa de alguien. Las ruinas de aquel día. Ese tipo de cabello largo que vi a través del vientre de mi madre me hace odiar día a día la existencia del resto. No sé si odiar la existencia de aquel joven, quien trató de hacer algo al respecto. Proteger a mi madre de cada tocación obscena e indebida, de cada vez que su pene penetraba las entrañas frescas y jóvenes de mi madre. De un instante a otro, nada se podía controlar. Todo estaba a mi alcance, pero a la vez, mi paz y la paz de mi madre estaban muy lejos. Con el miedo frente de mí, pero con el odio tocando a mi corazón, solo me dejé llevar y no saber de nada de nadie. Ahora que el mundo está prácticamente a los pies de la condena más gloriosa, me pregunto, ¿qué hay luego de esto? ¿Me servirá de algo? No creo que ese tipo lo haya pensado como lo estoy haciendo yo ahora. Solo sé que nadie sabrá las razones del por qué esas gentes hicieron lo que hicieron, pero sí sabrán la consecuencia que dejaron esas gentes en mí. ¿Se oye egoísta? No. ¿Quiénes somos? Quizá esto sirva para inventar un rumbo. Ese rumbo totalitario de cada odio de cada persona existente. Ese que quiere acabar con todos por una razón triste y oscura. Solo me haré cargo de satisfacer a mis deseos más profundos. Aquellos llenos de venganza y a lo mejor, al final del camino tengan una recompensa. Sea con la vida o con la muerte del resto de la mía. Los elegidos tercero. Capítulo número 55. El origen y el pináculo. Parte 1. Mucho tiempo atrás, en una zona desconocida actualmente, se situaba una ciudad. Una ciudad que todos ignoraban no solo por el hecho de no saber dónde se encontraba, más bien, por todo lo que ocurría dentro de ella. Hablamos de la llamada Isla Magdalena. Una ciudad de aproximadamente 600.000 personas. Vivían, eso sí, bajo algunas limitaciones, las que hacían que su desarrollo no fuese el adecuado en lo que concierne a tecnología. En la ciudad, nada raro pasaba. La gente era más bien de diario vivir conservador. Los padres de familia trabajaban mayoritariamente en la pesca o cosas de índole negocios locales. Todo esto contenía un secreto bastante oscuro bajo capas y capas de supuesta normalidad. Como la ciudad no tenía muchos recursos, el turismo era tan bajo que más parecía que la gente estaba desconectada del mundo de afuera. Algunos barcos llegaban con víveres, pero había gente en específico quienes hacían el trabajo de recibir aquellos productos. La autoridad ahí se manejaba bajo una especie de doctrina creyente, las que tomaban las riendas de la ciudad en pos del desarrollo de esta. Probablemente la razón de su reducida evolución. Las personas que habían en la ciudad eran de diferentes nacionalidades, como de distintas realidades. Personas creyentes, personas despojadas de su país por fines políticos o también religiosos. Llegaron en distintas embarcaciones para tratar de reiniciar vidas en una nueva vida. Niños con familias enteras de igual forma, comenzaron a formar parte de esta extraña sociedad. Los primeros años, la doctrina llamada Aurora era la que estaba a cargo de todo lo que era economía, turismo y situaciones de equilibrio económico y social. Lo que sí es que eran muy herméticos a la hora de dar a conocer de cómo ellos se financiaban o cómo ellos podían financiar las cosas para que la ciudad en sí siguiera adelante. Tampoco se sabe a ciencia cierta si estos sujetos estaban antes o llegaron junto con los inmigrantes a aquella ciudad. Nadie cuestionaba el hecho. Por consiguiente, críticas no habían pese al exagerado hermetismo que rodeaba en las operaciones antes dichas. En la ciudad, habían tres partes. La zona turística, en la que había un hospital, más un mall y demás.
Había un teatro en donde se realizaban algunas actividades, pero siempre focalizadas en lo local. La zona más de pueblo, al oeste de la ciudad, se encontraba la escuela. En realidad, hay más escuelas, pero esta era la más grande. Por esos lares, se sitúa una iglesia, más cafés y centros de venta. Un puente levadizo conectaba tanto la zona turística como la zona del primer pueblo. Hacia el sur, estaba la otra zona, en el cual vivía la mayoría de la gente. Ahí, además de la zona turística, se encontraba uno de los puertos de recibimiento de productos de zonas desconocidas. Asimismo, la gente fue construyendo sus hogares y edificando cada una de las construcciones antes mencionadas. Era una ciudad en vías de desarrollo. Lento, pero iban camino a eso. Pasaba el tiempo y la ciudad comenzó a expandirse más hacia el sur. Construyeron una carretera que llevaba a la zona más al sur. Extrañamente, había otra ciudad ya hecha, pero totalmente vacía. Los tipos de Aurora fueron en masa a reconocer y ver qué era lo que pasaba. Hasta ahí, solo conocían su propia zona, y por la razón de la expansión de Isla Magdalena, quisieron ir más allá. Era una especie de ciudad fantasma. No se veía nada raro. Por lo que ellos mismos descubrieron, en la zona habían edificios más grandes, como construcciones más modernas. Con el fin de obtener un desarrollo más veloz, Aurora empezó a poner manos a la obra para investigar de pies a cabeza esta nueva pero tétrica zona. Ellos la bautizaron como Isla Magdalena Sur. Al momento de la investigación, se percataron de que no había absolutamente nada ni nadie. Lo que sí es que había otro hospital, aparentemente psiquiátrico. Además, otro puerto, pero desde el otro extremo. Pasaban las semanas y las personas comenzaron a usar la ciudad aquella como propia, precisamente en pos de nuevas oportunidades para todos los que habían llegado como inmigrantes. En uno de esos días, uno de los colaboradores de Aurora fue con más colaboradores al Centro Cultural de Isla Magdalena. Era una construcción sencilla, pero que aún no había sido revisada. Decir que había una larga carretera que llevaba a otra zona que todavía no era inspeccionada. Aurora revisó la zona luego de 3 meses de haber hallado la ciudad. Entraron al sitio y descubrieron que en el sitio yacían muchos cuadros de una criatura desconocida. No entendían absolutamente nada. Ante ello, fueron los altos mandos de Aurora, a lo que quisieron continuar revisando. Estuvieron haciendo aquello por mucho tiempo, pero no encontraban nada novedoso, aparte de más cuadros con la imagen de la misma criatura. Desde la creación de la ciudad, la construcción masiva de esta, el hallazgo de Isla Magdalena Sur y más investigaciones, habían pasado casi 3 años. Ya realmente se sentían empoderados y ya haciendo un contacto más estrecho con el puerto de San Antonio. Aquel puerto era del país de Chile. Esto fue un gran avance para las aspiraciones que los ciudadanos querían. Tenían el anhelo de finalmente expandirse. La ciudad vivía un gran pasar y en venidera realidad. Sin embargo, hubo un día en donde todo tomó un rumbo que jamás hubieran imaginado los habitantes de Isla Magdalena. Cierto día, personas de Aurora encontraron un extraño pasaje subterráneo en el Centro Cultural de Isla Magdalena. Eran 2 personas quienes lo habían encontrado. Asustados e incrédulos ante eso, habían decidido ir. Era una escalera larga sin término alguno. Ellos se aventuraron a ello sin pensarlo mucho. En la ciudad, o más bien, en Aurora, ya se habían enterado de la desaparición de 2 de sus integrantes, los que no se aparecieron en 2 días completos. Finalmente estos aparecieron. Todos sucios y con un hambre voraz. Pero lo extraño es que habían descubierto algo verdaderamente increíble. Dentro o más bien, abajo del centro cultural, había una especie de prisión. Aurora fue a revisar y sí, había una prisión. Aquello desencadenó aún más misterio de que si realmente era conveniente haber encontrado esa parte de la ciudad. No se preguntaron mucho de cómo fue posible una construcción así de la nada sin que hubiese alguien en ella. La vida continuaba pero con prohibición de aventurarse al centro cultural. Aurora estaba inquieta.
Una noche, algo raro sucedió en aquel centro cultural. Habían hallado 2 cadáveres de cuidadores del sitio. Fueron rebañados a sangre fría, y al lado de ellos una nota que decía: tendrán que entregarnos a sus mujeres. La carne fresca será la que hará resurgir al paraíso caído. Tienen hasta mañana para venir. Aurora no tenía idea de aquello. Era aún más inquietante considerando que en los 3 años de vida de la isla, nadie había fallecido. Al otro día, fueron 20 personas con armamento a revisar y más para detener a los responsables de tamaña masacre con ambos cuidadores. Bajaron a la prisión y ahí, había una pared rota, manchada con sangre, más una escritura donde les daba el camino. Siguieron en una oscuridad profunda, la que parecía jamás acabar. Aproximadamente se demoraron algo más de hora y media. De aquí en adelante, el grupo desapareció por más de 5 meses. Los personeros más importantes de Aurora habían desaparecido. La ciudad empezó a sentirse extrañamente invadida por una incertidumbre jamás experimentada. Ya nada era lo que solía ser. Por muy hermética que parecía ser Aurora, las cosas en la mayoría de las veces se encontraban en calma. Dicho esto, y sin previo aviso, la gente de Aurora volvió al medio año después, pero con un rostro completamente distinto. Los personeros de Aurora que no habían ido, también no comprendían de la demora de tanto tiempo. Al final ninguno dijo qué había sucedido en ese viaje. La ciudad comenzó a caer en extraños sucesos que nadie se explicaba. El hospital comenzó a llenarse de enfermos. Niños en las escuelas desaparecían sin que nadie se hiciera cargo de ello. La mortalidad se elevó en el hospital y nadie sabía a dónde iban a parar los cadáveres. Lo que sí empezó a ocurrir fue un extraño apego de los miembros de Aurora a una religión, que día a día crecía y crecía. Se realizaban misas día y noche en diferentes localizaciones. Era absurdo considerando la desaparición de gentes y la crisis sanitaria y social que se vivía. Todo eso ocurrido desde la vuelta de esas personas de aquel viaje. Pasaron casi 4 años y la ciudad estaba totalmente cambiada. Aurora ya no se llamaba como tal, perteneciendo a un nuevo nombre llamado Aquiles. El líder de Aurora tenía aquel nombre, quien ejerció un mandato un tanto de dictador sumamente totalitario. Como se incrementó el número de personas, Aquiles era enorme en comparación a la antigua Aurora. Al mismo tiempo, los niños seguían muriendo. En el hospital continuaban desapareciendo personas y no se veía que se detuviera aquellos sucesos. Un día, personeros de Aquiles trataron de hacer algo realmente peligroso y tétrico. Reunieron por lo menos a 50.000 personas en el centro del mall de Isla Magdalena. Era un culto en que Aquiles, su líder, argumentaba que un mejor mundo vendría si ellos colaboraban en carne y vida a lo que ellos querían realizar. Todo era fuertemente protegido afuera por policías. Pero algo salió mal y se escuchaban gritos de desespero de dentro de aquel mall. El alboroto alertó a muchas personas, hasta que de un momento a otro, todo se había tranquilizado. La gente que salió de ahí, parecía que no les había pasado absolutamente nada. Los años continuaban y la ciudad se volvía gris y llena de desesperanza. Una frialdad que hacía olvidar el antiguo paraje de Isla Magdalena. En Aquiles, habían personeros de diferentes rangos. Aquellos personeros fueron renombrados como los personeros Illuminatis. Habían 10 personeros de diferente nombre. Cada uno de ellos era Illuminati de la Fuerza, Illuminati Imitación, Illuminati del Tiempo, Illuminati de la Dimensión, Illuminati de la Procreación, Illuminati Controlador, Illuminati de la Oscuridad, Illuminati del Frío, Illuminati de la Luz, Illuminati de la Vida. Aquellos personeros eran fieles a Aquiles y a cada una de las decisiones de este. Ya la gente normal estaba sometida a lo que estos tipos querían. Estaban dominados por una fuerza de creencia en que había algo más allá de la isla, que les correspondía por derecho y moral. Les daba lo mismo cómo lograrlo, pero querían a como de lugar continuar expandiéndose. Año tras año pasaban más y más muertes. El descontrol era total, pero eso no le importaba mucho a Aquiles y a sus esbirros. Ya, cuando la situación era insostenible y que las personas de ahí estaban a merced de cualquier capricho de Aquiles. Ellos ya tenían una especie de energía completa para lograr unas aperturas de puertas, las cuales estaban en medio de una isla del enorme lago de Isla Magdalena. Solo los personeros Illuminatis tenían el acceso a esa zona. Ellos tenían todo preparado. Sin embargo, Aquiles tenía otros planes, los que en secreto guardó pero que de cualquier manera, igual colaboró con sus personeros.
Era exactamente el 17 de agosto de 2012. Fueron en medio de la isla e hicieron la apertura, la cual indicaba que Santiago de Chile era una de las zonas a acabar. La isla de en medio del lago era una zona de difícil acceso. Ahí solo se llegaba, incluso, asesinando personas para justamente utilizar esa energía. Cuando el vejamen no podía ser más purulento y asqueroso, el utilizar bebés lo hacía mucho más sencillo. Ellos lograron la apertura. La apertura consistía en sacrificar cerca de 300.000 personas, para así, además de abrir el portal, aprovechar justamente aquello para salir con energías sobrenaturales. Fue mucho el impacto, que terminó prácticamente con la mayoría de las personas que quedaban en la ciudad, salvándose solo unas pocas. La puerta estaba abierta, y a la misión irían solo unos pocos, pero que a su vez, acompañados de personas completamente manipuladas por el Illuminati del control. Ellos ignoraban que aquella apertura, no solo lograba en efecto, una salida hacia un mundo nuevo, sino, la apertura de seres desconocidos quienes serán los encargados de hacer perecer al mundo en que los Illuminatis pretendían expandirse y matar. Continuará.